This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations, more time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at accenture.com/Spotify. When you need to build up your team to handle the growing chaos at work, use Indeed Sponsored Jobs. It gives your job post the boost it needs to be seen and helps reach people with the right skills, certifications, and more. Spend less time searching and more time actually interviewing candidates who check all your boxes. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Need a hiring hero? This is a job for Indeed Sponsored Jobs. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Hay una carta que cambió el mundo. Pablo la escribió desde Corinto, aproximadamente en el año 57 d.C., dictándola a un hombre llamado Tercio, mientras el ruido de la ciudad portuaria más activa del Imperio Romano entraba por las ventanas. Corinto olía a sal, a comercio, a humanidad mezclada. Era una ciudad de contrastes brutales. Esclavos y ciudadanos libres caminando por las mismas calles de piedra. Templos paganos llenos de humo de incienso a pocos metros de casas, donde los primeros cristianos se reunían en voz baja. En ese contexto, Pablo escribió Romanos. Y dentro de esa carta hay un capítulo que los teólogos han llamado durante siglos la cima de toda la literatura cristiana. El capítulo 8, 16 versículos que comienzan con las palabras más liberadoras que un ser humano puede escuchar. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, y que terminan con una de las afirmaciones más absolutas jamás escritas, que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios. Ninguna. Esa palabra en el griego original es oudeis, absoluta, sin excepciones, sin letra pequeña. Pablo no escribió ese capítulo desde un sillón cómodo con tiempo libre. Lo escribió como alguien que había sido apedreado, naufragado, azotado, encarcelado, traicionado por los suyos y perseguido por el imperio. Lo escribió como alguien que sabía exactamente lo que costaba creer en algo, cuando todo a tu alrededor decía que era una locura. Y aún así, escribió ninguna condenación. Escribió el Espíritu mismo intercede por nosotros. Escribió todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8 es el capítulo que la gente abre cuando ya no sabe qué más abrir. Cuando la fe se siente como un músculo agotado que ya no responde. Cuando las oraciones parecen rebotar en el techo, cuando la distancia entre lo que se cree y lo que se vive se siente insalvable. Este capítulo fue escrito para ese momento exacto. Ninguna. Pablo eligió esa palabra con precisión quirúrgica. En el griego original, oudeis. No poca condenación, no condenación reducida. Ninguna, cero. La pizarra completamente en blanco. Romanos 8 arranca con esa bomba y no pide permiso. Para entender el peso de esas dos palabras, hay que meterse en la piel de los primeros lectores de esta carta. Los cristianos de Roma en el año 57 de Cristo no eran gente con vidas tranquilas y teología ordenada. Eran judíos conversos que cargaban siglos de conciencia de la ley, el peso acumulado de cada precepto incumplido, cada sacrificio que debía repetirse,
porque el anterior no era suficiente. Y eran gentiles que venían de un mundo de dioses caprichosos, de religiones donde el favor divino se compraba con rituales y se perdía con errores. Ambos grupos conocían la condenación desde adentro. El judío la sentía cada vez que fallaba en guardar la Torá. El gentil la sentía como una deuda cósmica, con fuerzas que nunca terminaban de quedar satisfechas. La condenación no era un concepto abstracto, era el sabor amargo de saber que no eras suficiente, que algo en ti estaba roto de una manera que tus propias manos no podían reparar. Y Pablo, que había sido fariseo, que había memorizado la ley desde niño, que conocía ese peso mejor que nadie en la sala. This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations, more time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at accenture.com/Spotify. When you need to build up your team to handle the growing chaos at work, use Indeed Sponsored Jobs. It gives your job post the boost it needs to be seen and helps reach people with the right skills, certifications, and more. Spend less time searching and more time actually interviewing candidates who check all your boxes. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Need a hiring hero? This is a job for Indeed Sponsored Jobs. Escribió: Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Punto. Sin condiciones adicionales, sin lista de requisitos para calificar. La condición es una sola: estar en Cristo. Y Pablo pasa el resto del capítulo explicando lo que eso significa, capa por capa, con una lógica que construye como un arquitecto que sabe exactamente dónde va a poner cada viga. Pero antes de llegar a las capas, ese primer versículo necesita aterrizar, necesita sentirse, porque hay personas que llevan años dentro de una iglesia, cantando los mismos coros, repitiendo las mismas oraciones, y todavía viven con el peso de la condenación pegado al pecho como una piedra húmeda. Pablo les escribió a ellos también. La carta no llegó en un sobre sellado con cera perfumada. Llegó leída en voz alta en una casa, probablemente de noche, con el olor a aceite de las lámparas y el calor de los cuerpos apretados en un espacio pequeño. Alguien leyó esas palabras en voz alta, y alguien en ese cuarto las escuchó por primera vez como si fueran agua fría en la cara. Ninguna condenación. Eso no es el final de algo, es el comienzo de todo lo que sigue. Pablo amaba la ley. Eso hay que entenderlo antes de leer lo que escribe sobre ella. Era fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, educado a los pies de Gamaliel, uno de los maestros más respetados de Jerusalén. La Torá no era para él un conjunto de reglas externas impuestas desde afuera. Era el tejido de su identidad. Era el aire que respiraba desde niño. Y aún así, en Romanos 8, escribe algo que a cualquier judío del siglo I le habría parecido escandaloso. Escribe que la ley era débil, que no pudo hacer lo que necesitaba hacerse. Versículo 3. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Para entender eso hay que conocer cómo funcionaba el sistema de la ley en el primer siglo. La Torá tenía 613 mandamientos. Los rabinos los dividían en mandamientos positivos, cosas que debías hacer,
y mandamientos negativos, cosas que debías evitar. El sistema no era arbitrario, tenía una lógica interna, definir con precisión qué significaba vivir en alianza con Dios. El problema era el punto de origen. La ley podía decirte qué hacer, podía mostrarte el estándar, podía incluso producir en ti el deseo de cumplirlo, pero no tenía el poder de transformar la naturaleza desde adentro. Era como un mapa perfecto entregado a alguien que no tiene piernas para caminar. El mapa no está mal. El problema es otro. Pablo lo había vivido en carne propia. En Romanos 7, el capítulo anterior, lo describe con una honestidad que incomoda. El bien que quiero hacer, no lo hago. Y el mal que no quiero hacer, eso practico. Esa no es la descripción de alguien que no se esfuerza. Es la descripción de alguien que se esfuerza con todo y sigue fallando, porque el problema no está en la voluntad, está en la naturaleza. La ley diagnosticaba la enfermedad con precisión. Lo que no podía hacer era curarla. Eso es lo que Pablo dice que Dios hizo al enviar a su Hijo. No llegó a traer una ley mejor, más detallada, más exigente. Llegó a hacer lo que ninguna ley puede hacer: transformar desde adentro. Condenar al pecado en la carne, dice el texto. No ignorarlo, no taparlo, atacarlo en su propio territorio. El contexto histórico agrega una capa que pocos notan. Los lectores gentiles de Roma conocían bien la diferencia entre una ley que regula conducta externa y una filosofía que pretende transformar el carácter. Los estoicos llevaban siglos intentando eso último, solo con fuerza de voluntad y razón. El resultado era admiración intelectual y fracaso práctico. Pablo les estaba diciendo que había una tercera opción, una que ningún sistema. This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations, more time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at Accenture.com/Spotify. When you need to build up your team to handle the growing chaos at work, use Indeed Sponsored Jobs. It gives your job post the boost it needs to be seen and helps reach people with the right skills, certifications, and more. Spend less time searching and more time actually interviewing candidates who check all your boxes. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Need a hiring hero? This is a job for Indeed Sponsored Jobs. Sistema humano, judío o griego, había podido ofrecer. Si esto que Pablo escribió sobre la ley te acaba de abrir algo que no habías visto antes, escribe libre en los comentarios. Y cuéntanos desde qué ciudad nos estás leyendo hoy. La guerra más larga que un ser humano puede pelear no tiene geografía visible. Ocurre adentro, en el espacio silencioso entre lo que se quiere hacer y lo que se termina haciendo, entre la convicción del domingo por la mañana y la decisión del miércoles por la noche, cuando nadie está mirando. Pablo la llama la guerra entre la carne y el espíritu. Y antes de que eso suene a sermón de culpa, hay que entender lo que Pablo quiere decir con carne, porque la palabra en español carga siglos de malentendido. En el griego del Nuevo Testamento, sarx no es simplemente el cuerpo físico, no es una condena a la materia. Los gnósticos del siglo II cometieron ese error y construyeron toda una teología torcida sobre él. Para Pablo, sarx es la orientación de la vida hacia uno mismo. Es el modo de existencia centrado en los propios recursos, los propios deseos, la propia lógica. Es vivir como si Dios no existiera
o como si su presencia fuera irrelevante para las decisiones cotidianas. Esa orientación tiene un resultado. Pablo lo describe en el versículo 6 con una economía de palabras que corta. La mentalidad de la carne es muerte. No lleva a la muerte eventualmente. Es muerte, presente, activa. El aislamiento, la ansiedad estructural, la sensación de vacío en medio de todo lo que supuestamente debería llenarte. Eso es la muerte que Pablo describe, no un evento futuro, sino una condición presente. La mentalidad del espíritu, en cambio, es vida y paz. Esas dos palabras juntas en el siglo I tenían un peso que hoy se diluye fácilmente. Paz, en el mundo romano, era pax romana, el orden impuesto por la fuerza militar, la ausencia de guerra comprada con sangre. Para el judío, Shalom era algo completamente distinto. Integridad, plenitud, todo en su lugar correcto. Pablo usa la versión griega, pero con el contenido hebreo. La paz del espíritu es el estado de quien está alineado con el propósito para el que fue creado. Ahora la guerra se entiende diferente. Dos orientaciones completas compitiendo por el centro de una vida. Y Pablo es honesto sobre algo que los sermones optimistas suelen evitar. Esta guerra no desaparece en el momento de la conversión. Los versículos 12 y 13 están escritos en tiempo presente y dirigidos a creyentes. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hacéis morir. Verbo activo. Trabajo continuo. La vida en el Espíritu no es pasividad mística, es decisión repetida. Es la elección de orientarse, una vez más, hacia algo más grande que uno mismo. En la Corinto del siglo I, esa elección tenía costos sociales reales. Significaba alejarse de prácticas culturales normales, de banquetes en templos paganos, de lealtades que el imperio consideraba obligatorias. Hoy los templos tienen nombres distintos. La guerra es la misma. Había dos formas de pertenecer a una casa en el mundo romano del siglo I: como esclavo o como hijo. El esclavo trabajaba en la misma casa, comía en la misma casa, conocía cada rincón de esa casa mejor que muchos de los hijos. This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations, more time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at accenture.com/Spotify. When you need to build up your team to handle the growing chaos at work, use Indeed Sponsored Jobs. It gives your job post the boost it needs to be seen and helps reach people with the right skills, certifications, and more. Spend less time searching and more time actually interviewing candidates who check all your boxes. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Need a hiring hero? This is a job for Indeed Sponsored Jobs. Pero su relación con el dueño era de utilidad y miedo. Un esclavo bien tratado era aún así un esclavo. Su permanencia dependía del favor del amo. Su identidad estaba definida por su función, por lo que producía, por su utilidad en el sistema. El hijo era otra cosa. El hijo heredaba. El hijo tenía acceso directo. El hijo podía entrar al cuarto del padre sin anunciarse. Y en la cultura romana, la adopción era un acto legal de peso extraordinario. Cuando un romano adoptaba a alguien, esa persona adquiría todos los derechos del hijo biológico. Las deudas anteriores quedaban canceladas. La identidad vieja se borraba. El nombre nuevo era real, no simbólico. Pablo sabía exactamente lo que estaba diciendo
cuando escribió el versículo 15. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Abba. Esa palabra en arameo no era lenguaje religioso formal. Era la palabra que un niño pequeño usaba para llamar a su padre en casa. Íntima, directa, sin protocolo. Los maestros judíos del siglo I debatían si era apropiado usar ese término al dirigirse a Dios en oración. Demasiado familiar, decían algunos, demasiado irreverente para la majestad divina. Jesús la usó en Getsemaní, en el momento de mayor peso de su vida. Y Pablo dice que ese mismo espíritu, el que permite decir Abba sin terror ni distancia, es el que habita en cada creyente. La diferencia entre esclavo y hijo no es de esfuerzo. Ambos trabajan. La diferencia es de identidad. El esclavo sirve para no ser castigado. El hijo sirve porque pertenece. El esclavo vive midiendo si hizo suficiente. El hijo vive desde la certeza de que ya es suficiente para quien lo llamó hijo. Esa distinción cambia todo. Cambia la oración. Cambia la obediencia. Cambia la manera de leer el sufrimiento. Un esclavo que sufre asume que el amo está enojado. Un hijo que sufre sabe que el padre no ha soltado la mano. Pablo lo remata en los versículos 16 y 17 con una lógica que avanza sin pausa. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, coherederos. La misma herencia, el mismo acceso, la misma posición. Eso no es religión de esfuerzo, es identidad recibida. Pablo mira por la ventana y ve más que Corinto. Ve el cosmos entero. Romanos 8:19 dice que la creación aguarda con ansiedad la manifestación de los hijos de Dios. Y el versículo 22 agrega que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Esa imagen no es poesía decorativa, es una declaración teológica de proporciones enormes que el mundo del siglo I podía entender de una manera que hoy se ha perdido en parte. En el pensamiento judío, la creación y la humanidad estaban entrelazadas desde el principio. Cuando Adán cayó, la tierra fue maldita con él. El polvo que producía espinas y cardos no era una venganza arbitraria. Era la señal visible de una ruptura que iba más allá de lo individual. La desobediencia humana había torcido algo en el orden de la creación misma. Pablo lo recoge y lo proyecta hacia adelante. La creación no está rota para siempre. Está en trabajo de parto. Y esa distinción importa más de lo que parece, porque un cuerpo en agonía y un cuerpo en trabajo de parto producen sonidos parecidos, pero significan cosas radicalmente distintas. La agonía apunta al final, el parto apunta al comienzo de algo nuevo. El sufrimiento dentro de esa lógica cambia de naturaleza. Pablo no romantiza el dolor. No dice que el sufrimiento es bueno. This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations, more time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at Accenture.com/Spotify. When you need to build up your team to handle the growing chaos at work, use Indeed Sponsored Jobs.
It gives your job post the boost it needs to be seen and helps reach people with the right skills, certifications, and more. Spend less time searching and more time actually interviewing candidates who check all your boxes. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Need a hiring hero? This is a job for Indeed sponsored jobs. Ni que hay que buscarlo. Lo que dice es que el sufrimiento del presente no merece comparación con la gloria que será revelada. Versículo 18. Una afirmación que solo puede hacerse desde adentro de la experiencia, no desde afuera, observándola. Pablo la escribe como alguien que conocía el sufrimiento con nombres y apellidos. Naufragios, azotes, cárceles, hambre, el peso de las iglesias sobre sus hombros cada noche que intentaba dormir. Y aún así, escribe que no merece comparación. El versículo 26 agrega una capa que golpea diferente. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Eso es Pablo, admitiendo que hay momentos en que no se sabe ni cómo orar, momentos en que las palabras no alcanzan, en que el peso es demasiado específico y demasiado profundo para caber en ninguna frase formada. Y dice que en esos momentos el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. El mismo verbo que usa para la creación, el mismo gemido, como si el Espíritu de Dios se pusiera al nivel de la criatura que no puede articular su propio dolor y hablara por ella en el lenguaje que ningún idioma humano tiene. Eso no es teología abstracta, es compañía en el piso más bajo. Pocos versículos de la Biblia han sido más usados y más malentendidos que Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Se ha puesto en tarjetas de condolencias. Se ha dicho en funerales con una sonrisa demasiado rápida. Se ha usado para cerrar conversaciones difíciles antes de que terminen. Y en ese uso, el versículo se convierte en algo que Pablo nunca escribió. Una promesa de que todo va a salir bien, de que el dolor tiene fecha de vencimiento corta, de que Dios tiene un plan bonito esperando a la vuelta de la esquina. Eso no es lo que dice el texto. El verbo griego es sinergei. De ahí viene la palabra sinergia. No significa que cada cosa individual es buena. Significa que todas las cosas trabajan juntas, en conjunto, hacia un resultado. La distinción es crítica. Pablo no dice que la traición es buena, no dice que la enfermedad es buena, no dice que la pérdida es buena. Dice que Dios tiene la capacidad de tomar todas esas cosas, incluyendo las que son objetivamente malas y dolorosas, y hacer que trabajen en dirección a algo. El versículo siguiente define ese algo con precisión. Ser conformados a la imagen de su Hijo. Ese es el bien. No comodidad, no prosperidad, no resolución rápida de los problemas, la formación del carácter hacia la imagen de Cristo. Un proceso que Pablo describe en otros lugares como refinación, como atletismo, como construcción. Ninguna de esas metáforas es suave. Hay una condición en el versículo que también se omite con frecuencia: a los que aman a Dios. No es una promesa universal aplicable a cualquier situación de cualquier persona. Es una promesa con un marco relacional específico, y dentro de ese marco, la promesa es absoluta. El contexto histórico lo hace todavía más concreto. Los cristianos de Roma, a quienes Pablo escribe esta carta, estaban a menos de una década del inicio de la persecución de Nerón. Algunos de ellos morirían por su fe. Pablo lo sabía. No les estaba prometiendo que Nerón cambiaría de opinión, ni que el imperio colapsaría a tiempo para salvarlos.
les estaba prometiendo algo que ningún imperio podía tocar. Que incluso en medio de eso, Dios seguía trabajando. Que el resultado final de sus vidas no estaba en manos del César. Eso requiere una fe adulta. Una fe que no se rompe cuando las circunstancias no mejoran, porque su fundamento no estaba en las circunstancias. Pablo construye un tribunal. Romanos 8:33. Llega con la fuerza de un abogado que sabe que ganó el caso antes de que comenzara. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. En el mundo romano, un tribunal era una realidad cotidiana y temida. El fórum era el espacio donde los ciudadanos podían ser arrastrados por acusadores, donde las reputaciones se destruían en público, donde el veredicto de un magistrado podía cambiar una vida en minutos. Los primeros lectores de esta carta conocían ese escenario con el estómago, no solo con la mente. Y Pablo toma esa imagen y la lleva a una dimensión que ningún tribunal romano podía alcanzar. Pregunta: ¿quién acusará? La pregunta en el griego original espera una respuesta. Es una invitación a que alguien levante la mano. Pablo mira alrededor del tribunal imaginado y el silencio es la respuesta. Porque el único que podría acusar con autoridad real es Dios mismo. Y Dios es el que justifica. El acusador no tiene piso donde pararse. Versículo 34. Apila 4 escudos uno sobre otro, con una velocidad que corta la respiración. Cristo Jesús murió, resucitó, está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. 4 hechos, 4 realidades activas y simultáneas. La muerte como pago de la deuda. La resurrección como victoria sobre lo que la muerte representaba. La posición a la diestra como autoridad máxima. Y la intercesión como actividad presente, continua, en este momento mientras alguien lee estas palabras. Pablo conocía el sistema judicial romano desde adentro. Había sido juzgado por él múltiples veces. Había estado en cárceles romanas con los pies en el cepo y la espalda marcada por los azotes. Sabía lo que era estar frente a un acusador con poder real sobre tu cuerpo y tu libertad. Y aún así, escribió que el tribunal definitivo ya tenía veredicto, justificado. Esa palabra en el griego judicial, dikaiō, significaba ser declarado en el lado correcto de la ley. No solo perdonado, declarado justo, como si el delito nunca hubiera ocurrido, como si los registros hubieran sido sellados y la deuda cancelada con una firma que ninguna otra autoridad podía anular. Los versículos 35 al 37 agregan la lista de los acusadores que sí tienen nombre: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Pablo no los descarta como irreales. Los nombra uno por uno. Los reconoce. Y luego dice que en todas esas cosas somos más que vencedores. Más que vencedores. En griego, hipernicomen, supervencedores. El prefijo hiper agrega una dimensión que la simple victoria no captura. No es sobrevivir. No es salir a duras penas del otro lado. Es salir con algo que no tenías cuando entraste. El tribunal está cerrado. El veredicto es inapelable. Pablo hace una lista. Y la lista es todo. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Versículos 38 y 39. El final de Romanos 8. El punto de llegada de todo el argumento que Pablo construyó desde el primer versículo. Y lo que llama la atención, si se lee despacio, es que la lista incluye cosas que normalmente se considerarían opuestas: la muerte y la vida, lo presente y lo porvenir,
lo alto y lo profundo. Pablo no deja escapatoria en ninguna dirección. Cierra todas las puertas por las que el miedo podría colarse. La muerte no puede. Eso es evidente para cualquier creyente que haya pensado en ello un minuto. Pero la vida tampoco puede. Eso es lo que golpea diferente. La vida con su peso de decisiones cotidianas, de relaciones que se complican, de éxitos que inflan y fracasos que aplastan, de años que pasan y dejan cicatrices. La vida con su capacidad de distraer, de seducir, de hacer que lo urgente devore lo importante. La vida puede alejar del amor de Dios tanto como la muerte, tal vez más, porque la muerte al menos produce urgencia. La vida adormece. Pablo dice que ninguna de las dos puede. Los ángeles y los principados en el mundo del primer siglo no eran figuras decorativas de tarjetas navideñas. Eran poderes cósmicos reales en la cosmovisión judía y grecorromana. La idea de fuerzas espirituales que influían en los destinos de naciones y personas era parte del paisaje mental de cualquier persona del siglo I. Pablo los incluye en la lista y los somete al mismo veredicto. Tampoco pueden. Y al final, después de agotar todas las categorías posibles, añade la frase que cierra el capítulo como una puerta de hierro: ni ninguna otra cosa creada. Una cláusula abierta que captura todo lo que Pablo pudo haber olvidado mencionar. Lo que no tiene nombre todavía, lo que no existe aún, pero podría existir. Nada de lo que fue creado puede separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La carta que Pablo dictó en Corinto, con el ruido del puerto entrando por las ventanas, terminó aquí, con una certeza que ningún imperio podía confiscar, con una promesa que Nerón no pudo quemar, que el tiempo no pudo erosionar, que 2000 años de historia no han podido enterrar. Nada. Romanos 8 no fue escrito para las personas que lo tienen todo resuelto. Fue escrito para los que están en el piso, para los que oraron y el techo siguió callado, para los que amaron a Dios con todo y aún así perdieron algo que no debían perder, para los que conocen la fe de memoria y aún así sienten el peso de la duda pegado a los huesos en las noches largas. Pablo no les ofreció respuestas a todas las preguntas. Les ofreció algo más pesado que las respuestas, una certeza, una sola, inamovible, que en medio de todo lo que no se entiende, de todo lo que duele sin explicación visible, de todo lo que el tiempo todavía no ha resuelto, hay un amor que no depende de las circunstancias para seguir siendo real. Ninguna condenación, espíritu de adopción, todas las cosas trabajando, intercesión continua. Y al final, una lista que lo incluye todo y concluye que nada alcanza. Eso no es religión de esfuerzo, es roca. Si Romanos 8 te sostuvo en algún momento de tu vida, o si hoy fue la primera vez que lo leíste así, escribe «Nada me separa» en los comentarios. Eso es tu declaración hoy. Y dinos desde qué ciudad nos estás viendo,